Continuemos ahora con el sermón de hoy. El tema para hoy es de Jeremías 15, los versículos 15 al 21, y vamos a escuchar esta parte de la palabra de Dios poco más adelante durante el sermón. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. Oremos. Señor, mediante la palabra, pedimos que nos alimentes y nos fortalezcas y nos llenes de paz. Amén. No me gustan las montañas rusas para nada, los roller coasters, los juegos, montañas. Ustedes usan la palabra montaña rusa. No me gustan para nada. Nunca me han gustado. No es que, les voy a decir, no es que me enferme. ¿Okay? Yo puedo comer e inmediatamente subir a esos juegos 10 veces y no me enfermo. Esa no es la cosa. ¿Sabe por qué no me gustan las montañas rusas? Sencillamente miedo. Miedo. Me espantan y no me gusta la sensación para nada. ¿Okay? Y he estado ahí. Mira, normalmente comienza muy suave. Unas vueltas, ¿verdad? Y eso está bien para mí, no me molesta. Y luego una subida abrupta, pero para abajo, para arriba. Y tampoco me molesta, está bien esta parte también. De hecho, para arriba, yo me acuerdo de una montaña rusa y las vistas de la ciudad pude ver todo por mías, ¿verdad? Pero luego sigue la bajada, ¿verdad? La caída abrupta y tremenda y empinada y no me gusta. Me asusto demasiado y no me gusta la sensación para nada. Y luego otra vez, bajas y partes tranquilas y partes para abajo. Y luego se para. Y cuando se para la montaña rusa, ¡ay! Me siento un descanso en mis emociones y siento un alivio, vamos a poner así. Yo me acuerdo la primera vez cuando subí una de estas montañas rusas. Tenía 17 años. Mi clase de la secundaria, unos días antes de graduarnos, fuimos de paseo a uno de esos parques de atracciones, cerca de Chicago. ¿Okay? Y mira, casi todos los demás estaban andando en las montañas rusas, menos yo y algunos otros estudiantes. Yo estaba más que contento en los carros de choque y en la noria, o sea, la rueda de la fortuna. Yo estaba bien ahí, ¿verdad? Yo y algunos más que teníamos miedo, los demás andaban en las montañas. Pero casi llegando al final del día, unas horas después, unos amigos míos me encontraron, me forzaron a quedarme en la cola y me forzaron a subir una montaña rusa, la más grande, una de las más grandes en el mundo en aquella época. Se llamaba la Gran Águila. ¿Okay? Y yo me acuerdo, yo tenía tanto miedo. Fue una experiencia tan estresante y horrible para mí. Y créeme que algunos de mis amigos me forzaron, no me dejaron salir de la cola y me forzaron ahí. Tú sabes cómo son los muchachos. Y allí yo me acuerdo, empezó tranquilo, ¿verdad? Y unas vueltas, ¿verdad? Y luego una subida, y wow, eso estuvo bien la subida, no, pero luego una bajada, una caída tremenda. Y yo en mi mente sé que todos los días miles de personas suben esas montañas rusas y sobreviven. Pero cuando yo estuve en ese, yo pensaba, me voy a morir. ¿Verdad? Eso ya se acabó. Oraciones a Dios. Si hasta aquí llego, Dios, ahí me voy al cielo, ¿verdad? Pero allí tenía un miedo y otra vez subía y otra vez para abajo. Y yo finalmente estaba tan contento cuando terminó, ¿verdad? Ay, subí, o sea, bajé del carro y nomás fue, ay, maravilloso, sobreviví, ¿verdad? La vida del cristiano es como mi experiencia en una montaña rusa. Porque hay partes suaves de la vida cristiana. Dios nos bendice, nos llena de alegría, y hay buenas experiencias, buenos tiempos en familia, y también hay bajadas. Hay tiempos difíciles, hay persecución, hay pruebas, ¿verdad? Hay lucha constante interior con la carne pecaminosa y con las tentaciones en el mundo y con Satanás. Así que la vida del creyente en Jesús es de subidas y bajadas y tiempos tranquilos y luego tiempos feos y bajadas feas. Ahora, hay personas que creen que la vida del cristiano
siempre va a ser suave, que no va a haber nada de bajadas. Esto se llama la teología de la prosperidad. ¿Okay? La teología de la prosperidad o de la gloria. ¿Okay? ¿De qué se trata eso? Hay pastores, iglesias que enseñan y predican a la gente que si tú crees en Cristo lo suficiente y tienes mucha fe, entonces vas a tener una vida más fácil. Casi no vas a tener problemas, vas a tener más éxito familiar, éxito financiero, tus negocios te van a ir mejor, vas a tener mejor salud, ¿okay? No vas a tener muchas broncas, vas a vivir una vida más larga, ¿okay? Si tú crees en Cristo. ¿Okay? Se llama la teología de la prosperidad. Y mis hermanos, el padre de esta teología fue un hombre que se llamaba Kenneth Hagin y un hombre que se llamaba Gary Gilley resume su enseñanza, su creencia. Escuchen lo que dice. Los que apoyan este movimiento creen que la fe trabaja como una fuerza poderosa. Mediante la fe podemos obtener lo que queramos, salud, riquezas, éxito, lo que nos plazca. Tal fuerza es liberada solo a través de la palabra hablada. Cuando hablamos la palabra de fe, poder está disparado y liberado para lograr y alcanzar nuestros deseos. O sea, si somos creyentes dedicados y creemos mucho, vamos a vivir una vida con menos problemas, con más éxito financiero, más popularidad, más amigos, más salud, mejor salud. Y la vida va a tener muy pocas bajadas y puras subidas y vueltas tranquilas. La teología de la prosperidad es una mentira y es una falsa enseñanza. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia sobre la vida del creyente en Jesucristo. Dice en el libro de Hechos, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Teología de la prosperidad, no creo. Escuchemos lo que dijo Jesús en el Evangelio para hoy. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. La Biblia enseña claramente lo opuesto de la teología de la prosperidad, mis amigos. ¿Okay? Lo opuesto. De hecho, Dios dice que si nosotros creemos en Cristo y lo seguimos, vamos a sufrir a veces tentaciones, luchas contra la carne pecaminosa, pruebas, persecución. También va a haber tiempos buenos, cuando Dios nos bendice con alegrías en la vida. Entonces, la vida del creyente en Jesús tiene sus, ¿qué? Subidas y bajadas. Tiempos buenos, tiempos malos. ¿Sí? Y ahí está. ¿Okay? ¿Qué habría, yo me pongo a pensar cuando leo la Biblia, qué habría pensado el profeta Jeremías de la teología de la prosperidad? Se habría reído, ¿verdad? De todos los profetas de la época del Antiguo Testamento, creo que de todos, Jeremías sabía cómo la vida del creyente es como una montaña rusa con sus subidas y sus bajadas. Mira, en primer lugar, vamos a hablar de Jeremías. ¿Okay? Jeremías, la vida de Jeremías empezó con muy bajo. No tenía fe. Nació en pecado como los demás seres humanos. Su existencia estaba vacía, su alma estaba muerta. Hombre, su dueño era Satanás, estaba sucio de pecado, estaba en camino al infierno. Estaba bajo. Pero luego, algo maravilloso le pasó a Jeremías. Empezó con una subida. Jesús, pues lo subió. ¿Cómo? Pues la Biblia dice que Jeremías escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo sopló vida en el alma de Jeremías. Le dio fe en Cristo. Escuchó la noticia más hermosa que uno puede escuchar. Jeremías escuchó que el mismo Dios a quien él había ofendido lo amaba. Tanto lo amaba que un día, esto fue en el Antiguo Testamento, entonces un día el Mesías, el Cristo, vendría y moriría en una cruz para salvar su alma del pecado y ganaría la vida eterna para él. Wow.
Jeremías creyó en las promesas de Dios, recibió perdón, recibió la vida eterna. La Biblia dice que Jeremías se sentía tan bien. Mira, estuvo así, estaba abajo y luego subió. Dios lo jaló para arriba con la palabra de Dios. Le dio esta fe, lo hizo, eres mi hijo Jeremías. Y la Biblia dice que Jeremías se sentía tanto gozo y tanta dicha y tenía una paz que nunca había tenido. Fíjense, él describió cómo se sentía cuando llegó a la fe en Jesús y la salvación. Tenía la salvación, dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Estaba tan en la palabra, estaba devorando como comiendo la palabra de Dios con su alma. Dice, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos, dice la palabra. Qué su vida tan grande y tan hermosa para Jeremías, ¿no es cierto? Dios la sacó de las cenizas, la sacó de las tinieblas, de la incredulidad y la llevó a la luz de la salvación. Y Jeremías dijo, wow, Dios me ama tanto, soy salvado, soy limpio del pecado, tengo el perdón de los pecados, tengo la vida eterna. No, hombre, Dios, fíjense en la subida, en la subida de Jeremías. Él estaba en el camino al infierno y Dios lo sacó de ahí y lo puso en el camino que conduce al cielo. Y wow, estaba contento. Estaba arriba. Estaba en la subida más hermosa. Pero luego, la vida. Luego la vida. Y Jeremías empezó a entender que la vida del cristiano es como no tenían montañas rusas en aquel entonces, pero entendió que la vida es así, con sus subidas y bajadas. Fíjense, Dios le dio un trabajo muy difícil a Jeremías, muy difícil. Él dijo, Jeremías, tú vas a ser mi predicador, mi profeta, y vas a predicar la palabra a gente dura de corazón. Y Jeremías, cuando vayas y prediques la palabra, la gran mayoría te va a rechazar. ¿Okay? La gran mayoría no te va a hacer caso. ¿Okay? Es más, te van a perseguir y te van a odiar porque tú eres mi predicador. Dicho y hecho, así sucedió. Está en la historia de la Biblia. Él empezó a predicar la palabra. Los israelitas rechazaron la palabra de Dios y empezaron a maltratar a Jeremías. Lo insultaban, difamaban la reputación y el buen nombre de Jeremías. Peor aún, amenazaban quitarle la vida si él seguía predicando la palabra de Dios. Pero él siguió predicando la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? En una ocasión lo asaltaron. Esa es historia. Lo asaltaron, le levantaron falsas acusaciones contra Jeremías. Lo detuvieron y luego lo aventaron en un pozo de lodo y lo dejaron allí para morir porque predicó la palabra de Dios y hacía lo correcto. Y Jeremías, él estaba ahí y luego una bajada fea, ¿verdad? En su vida. Y Jeremías empezó a sentirse mal, frustrado, triste, empezó a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Quería venganza contra los enemigos de Dios. Y él decía, Dios, ¿por qué no actúas a mi favor? ¿Por qué permites esto? Y se enojaba y su fe se bajó, ¿verdad? Estaba arriba y luego se bajó y empezó a enojarse hasta con Dios. Vamos a ver cómo se sentía Jeremías. Acuérdense que antes yo devoraba la palabra, me sentía tan alegre y ahora fíjense en lo que dijo. Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Tú eres lento para la ira. No permitas que yo sea arrebatada. Sabes que por ti sufro injurias. No me he sentado en compañía de libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tu mano estaba sobre mí y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Mira, Jeremías estaba frustrado, estaba triste, estaba enojado. Dice, eso no tiene caso. Ya quería tirar la toalla, como quien dice. Estaba muy bajo y empezó a cuestionar a Dios y dudar de Dios. Y así es la vida, ¿verdad? Él entendió muy bien que la vida del creyente no es
pura subida hermosa, también hay bajadas feas. Y Jeremías estaba viviendo esto. Imagine en el lodo, en un pozo, ¿verdad? Alguien lo sacó de allí, pero no le iba tan bien. Estaban echando mentiras de él. Y él estaba, híjole, ¿qué pasa? Pero esa es la cosa, Dios no se había olvidado de Jeremías. Y no lo había abandonado. No lo había abandonado. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Jesús, Dios, le dijo, y esas son buenas nuevas, y escuchen la palabra. Por eso así dice el Señor, si está hablando con Jeremías, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. ¿Sabes lo que Dios estaba diciéndole a Jeremías con esas palabras? Jeremías, tú estás muy mal. Estás muy mal cuando tú dudas de mí y me cuestionas. Estás muy mal cuando piensas que yo te he dejado. Jamás te he dejado. Arrepiéntete y te perdonaré y te restauraré. Y Jeremías, no te olvides, siempre he estado contigo y siempre voy a estar contigo. Aunque parezca que todo vaya mal, mira, estoy en control, Jeremías. Y yo te ayudaré. Sigue trabajando para mí. Sigue viviendo para mí, hombre. Yo soy tu roca, tu fuerza, Jeremías. Yo te haré como un muro de bronce, pero sigue respaldándose en mí. Sigue confiando en mí. Yo sé que te sientes muy mal, Jeremías, pero ándale, anímate. Yo estoy a tu lado. Soy tu escudo, soy tu fortaleza, soy tu roca, Jeremías. Y Jeremías escuchó las palabras y el Espíritu Santo le tocó y él pues ya dijo, ok, Dios. Se animó, se reanimó y estaba listo de escuchar la palabra, de predicar la palabra de nuevo. Así que, ¿qué hizo Dios? Él estaba así y se bajó, ¿verdad? Cuestionando a Dios, enojado, triste, deprimido. Y Dios mismo lo jaló. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Lo jaló de nuevo, fortaleció su fe. Y otra vez, Jeremías estaba mejor. Así que así es la vida del creyente, subidas, bajadas, buenas y malas. Así es tu vida también si crees en Jesús, ¿o no? Sí, tu vida es así también, porque vamos a pensar en cómo empezó tu vida. ¿Cómo comenzó tu vida? ¿Con una bajada? Igual como mi vida y la vida de cada persona. No, hombre, estábamos arrastrándonos con Satanás, la serpiente, sin fe, en la incredulidad, en la cueva más profunda. Pero Dios no nos dejó allá. No, hombre. Dios nos vio allí y mediante el Evangelio y las buenas nuevas, sopló nueva vida en nuestras almas. Resucitó nuestras almas, nos dio fe en Jesucristo. Llegamos a arrepentirnos, escuchamos las buenas nuevas de Cristo y cómo dio su vida en la cruz. Y pusimos nuestra fe en Él. Y Dios nos perdonó y nos salvó. Nos dio una subida más hermosa. Ahora tu vida está escondida con Cristo. Eres perdonado, quedas justo ante Dios, eres limpio de todo pecado. Una subida hermosa. Ya tienes la certeza de la vida eterna. Hablando de una subida, ahí estás. Pero luego la vida, ¿no? Luego la vida. La montaña rusa de la vida cristiana. Y ustedes saben muy bien que hay subidas y bajadas, ¿no es cierto? Hay tiempos buenos y tiempos malos. Y a veces igual como Jeremías, nos entristecemos, nos ponemos frustrados, nos enojamos a veces, ¿verdad? Nos ponemos tristes cuando les invitamos a familiares a la iglesia y no vienen. Nos frustramos cuando vemos tanta maldad, tanta violencia, corrupción, injusticias en el mundo. A veces nos enojamos cuando la sociedad se burla de la cristiandad. Y a veces esta maldad nos toca a nosotros
Y a veces nosotros, tal vez por ser cristianos, por tener fe en Jesús, perdemos una amistad o la gente nos maltrata porque somos cristianos, porque hacemos lo correcto. Sucede, no es cierto. Subidas y bajadas. Y a veces nos entristecemos y nos frustramos y a veces, como Jeremías, llegamos a enojarnos con Dios, cuestionamos a Dios. Decimos, Dios, ¿por qué permites esto? ¿No me parece justo esto? Y ahí estamos. Pero Dios no nos deja ya, ¿verdad? No se olvida de nosotros igual como no se había olvidado de Jeremías. Y nunca nos abandona igual como no abandonó a Jeremías. Y Él, mediante la palabra, Él, ya cuando estamos en una de esas bajadas, Él va tras nosotros con su palabra, ¿verdad? No nos deja ahí en la bajada. Y nos lleva y dice, hijo mío, hija mía, arrepiéntete de tus pecados. Estás muy mal cuando me cuestionas y dudas de mí. Estás pecando cuando tú crees que yo te he dejado. Arrepiéntete. Confía en mí y yo te perdonaré. Sigue viviendo para mí. Sigue predicando. Sigue siendo una luz. Sigue dando testimonio con tus palabras y con tus acciones. Y yo te ayudaré. Siempre estaré contigo. Recuerda, hermano, que siempre yo estoy en control, aún en las bajadas de la vida. Recuerda que siempre cumplo mi palabra. Recuerda que Satanás con toda su fuerza no podrá destruir mi iglesia. Y recuerda, hijos míos, que siempre estaré con ustedes. Siempre. Y les haré como un muro de bronce también. Hijo mío, nos dice. Eres mi hijo y en mí eres más que un vencedor. Así que sigue adelante. ¿Y qué hace Dios con su palabra? Nos busca y nos sube de nuevo, ¿verdad? Y nos fortalece. Y dice, mire, yo tengo su espalda, yo los respaldo, ¿verdad? Yo los defiendo. Soy su castillo. Así que la vida del creyente va por subidas y bajadas y subidas y bajadas, ¿no es cierto? Y en las bajadas, ¿estamos solos? No, ¿verdad? ¿Quién está con nosotros? ¿Y cómo nos sube de nuevo? Con su palabra, ¿verdad? Mira, la mejor parte para mí, la parte que más me gusta de las montañas rusas, el final, cuando se acaban, ¿verdad? Ahí salgo del carrito y siento un gran alivio. Yo me acuerdo de esa montaña rusa, la primera en mi vida, cuando tenía 17 años. Y ahí subida y bruscas bajadas y tenía miedo, estaba ahí llorando a Dios. Y cuando terminó y bajé del carrito, sentí un gran alivio. Sentí mi cuerpo y mis emociones, un descanso tan rico. Y pensé, sobreviví. Maravilloso, ¿verdad? Mis hermanos y hermanos, la vida del creyente en Jesús termina con un gran alivio. Termina con un gran descanso en el cielo. La vida del creyente termina con una subida. La subida más hermosa, donde las vistas siempre son hermosas. Termina con la subida eterna del paraíso. Si alguien sabía de eso, era el rey David. Y en su Salmo 23, él hablaba en el Salmo 23 que fue inspirado, habló de las subidas y bajadas. No sé si ustedes se acuerdan del Salmo. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Una subida, ¿verdad? Me hace pasar por verdes pastos, subidas. Pero luego, aun si voy por valles tenebrosos, bajadas. Allí estás conmigo, subidas. Pero luego él sabía, el rey David en este salmo sabía que el final de la vida del creyente, esta jornada de subidas y bajadas termina con una subida, la subida eterna. Escuchen sus palabras, son palabras conocidas. Dice, seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hermano o hermana en la fe, cuando las bajadas de la vida parecen muy malas y muy feas,
y por poco acaban con nuestra fe. Recuerda que aún en las bajadas más feas, Jesús está contigo. Y recuerda que hay luz al final del túnel. Recuerda que esta vida de subidas y bajadas, esta montaña rusa de la vida cristiana, termina con una subida perfecta que nunca se acaba en el cielo. Amén.